Buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Ya parece que estamos con alegría. Y cuando venimos a la casa del Señor tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lo que Él se merece. Primeramente, Él quiere nuestro corazón dispuesto, humillado delante de Él, para que sea acepto delante de Él. Bien, mis queridos hermanos, como acabó de leer nuestra querida hermana, aquí hay tres personajes que van a entrar en escena. Tres personajes. Hoy vamos a ver tres personajes que entran en escena. Es primeramente para cumplir, o que Dios utiliza a tres personas aquí en esto para cumplir los planes que Él tiene con cada uno. Cuando Él quiere llamar a alguien, Él utiliza primeramente su palabra y luego puede utilizarle a usted, a mí y a quien Él quiere. Entonces aquí vemos, primeramente, entra en escena una jovencita esclava del pueblo de Israel. Y en segundo lugar vemos que entra en escena este general del ejército sirio llamado Naamán. Y el último entra en escena el profeta llamado Eliseo, el profeta de Dios. Bien, mis queridos hermanos, en el contexto del pasaje, Israel vivía en una época deprimente en cuanto a su poder militar y en cuanto a su vida espiritual. Militarmente ellos habían sufrido una gran derrota, habían sido derrotados, humillados y sometidos por el rey de Siria. Este fue encabezonado por este general que hoy se presenta, este general Naamán, su nombre, general del ejército sirio. Era tal sometimiento al que había llegado Israel con su ejército, a la que antes recibía tributos de otras naciones, pero ahora, por temor a que este valiente general con su ejército los volviera a atacar, ellos hacen tributos, dan tributos a estos sirios, al rey de Siria. Entonces, Israel estaba pasando una época muy deprimente en aquel entonces, porque Dios busca utilizar personas para llevar a cabo sus planes. En aquel entonces reinaba, ellos eran tributarios de Siria, hermanos. Él pagaba un impuesto, el rey de Israel pagaba un impuesto al rey de Siria. ¿Para qué? Para que los dejara en paz y en lo espiritual. La derrota era igual. Vivían una época de apostasía. Habían despreciado a Dios. También rechazaban a los profetas de Dios. En ese entonces, Acab y Jezabel habían perseguido a los profetas de Dios, especialmente a En un tiempo él tuvo que desterrarse
porque estos le perseguían en gran manera. Ahora reinaba, para el tiempo de Eliseo, reinaba el hijo de Acab y de Jezabel. Este se llamaba Jorán, hijo de Acab y de Jezabel, reyes, la cual ignoraba y despreciaba por completo, en este caso, en especial al profeta Eliseo. Era Eliseo en ese tiempo para Israel, especialmente para el rey de Israel, el profeta olvidado, el profeta ignorado. Y Dios entra en acción buscando que ellos volvieran su corazón a Él. A través de estos profetas que les iban buscando, que en algún momento, como dice la palabra, sintieran celo de lo que Dios estaba haciendo a los gentiles. Entonces, de manera soberana, digamos, a través de su gracia, llama por encima de los israelitas que estaban con lepra, porque había en Israel, había en aquel tiempo hombres con lepra también. Pero por encima de eso llama Dios a este general odiado, temido, gentil, enemigo. Llama a Naamán para sanar, para restaurar. A él, en vez de sanar, en vez de darle la medicina a los judíos, a la gente del pueblo de Israel, él hace el trabajo con un gentil. El Señor Jesucristo dio testimonio de este pasaje en Lucas 4:27, cuando Él dijo: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La soberanía de Dios en la elección, la gracia soberana de Dios se manifiesta en este hombre llamándole a través de una esclava para restaurarlo y limpiarlo por solo sumergirse en las aguas del río Jordán. El tema principal de nuestro pasaje, hermanos, es la gracia soberana de Dios en la elección para limpieza y restauración y salvación de un pecador llamado Naamán. Nosotros podríamos poner, en vez de Naamán, podríamos poner nuestro nombre ahí. Podríamos poner Raúl. Podríamos poner Marquito con cariño. Podríamos poner César en vez de poner el nombre de este hombre. El propósito, mis queridos hermanos, el propósito de Dios es humillar nuestro orgullo y exaltar la gloria de Dios en su gracia para con nosotros, los pecadores. Somos salvos solo por la gracia soberana de Dios. Y ahora vamos a entrar al tema principal, mis hermanos. Mire, el tema principal ya lo tienen ahí. Pero yo de este tema, yo he sacado 3 puntitos. No sé si me va a dar tiempo a terminar, pero yo voy a intentarlo. Y si no puedo terminar, Dios permita, en otra ocasión terminaremos. Pero vamos a ver 3 puntitos en esta escena, hermanos. Primero vamos a ver el llamado por el Evangelio a Naamán. Eso vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 9. En segundo vamos a ver la reacción ante el Evangelio de
Naamán. Eso vamos a ver desde el versículo 11 al 13. Y por último, tercer punto, el efecto del evangelio en Naamán. Eso vamos a ver desde el 14 hasta el 19. Bien, mis hermanos. Vamos a ver en esta mañana el primer punto. Vamos a describir el primer punto. Como vemos, el versículo 1 nos describe quién fue este hombre, quién fue este leproso, este pecador gentil, elegido y llamado por la gracia de Dios. Su nombre es Naamán, el cual significa agradable o placentero. Su nacionalidad, gentil. Su oficio, general del ejército de Siria. Era este hombre muy apreciado, muy amado por el rey de Siria. Y el versículo nos da la explicación del por qué Dios soberanamente utiliza a Naamán para darle salvación a Siria. Dios en su soberanía estaba favoreciendo a una nación pagana, despreciando Dios al pueblo de Israel, según ellos, que no es así, que ellos decían eso, pero Dios no estaba despreciando, sino Dios estaba trabajando con este pueblo para darles una lección para que ellos aprendan y confíen y vuelvan su corazón a Dios. Ellos habían despreciado a Dios y Dios usaba en su soberanía a naciones extranjeras como látigo, como vara de castigo. Estos estaban en contra de Israel. En esta nación pagana, allí había un hombre que por su soberana gracia había sido elegido por Dios. Estaba con este hombre estaba enfermo. Este hombre tenía una enfermedad. Pero dice la palabra que este hombre era valeroso en extremo. Este general era realmente alguien que estaba en las manos de Dios. Su favor, su habilidad para las estrategias de guerra, para las estrategias de ataque, venían de parte de Dios. Dios mismo estaba con este hombre. Y Naamán era un instrumento en las manos de Dios para castigar a su propia nación y llevar al arrepentimiento y al temor de Dios. Sin embargo, a pesar de los calificativos que se le da a este hombre, toda su brillantez pierde todo valor, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a continuación dice la palabra, pero este tenía algo, estaba enfermo, leproso. Este tenía una lepra. Dice que él era un grande en el ejército sirio, pero este tenía un problema, y ese problema no era cualquier problema leve, hermanos. No era un problema leve. A pesar de todo lo que este general era, a pesar de que era un hombre amado por la nación y todas las condecoraciones que seguramente le habría dado este rey sirio, este general tenía un grave enemigo. Tenía un enemigo personal que poco a poco le iba atacando, que le iba acabando, que le iba acorralando, sin que nadie le pudiera ayudar. Esta enfermedad es algo grave, hermanos. Su enemigo tenía un nombre, y ese enemigo se llama lepra. La lepra, como sinónimo de pecado, mis hermanos, nos dice en la Biblia
que era una enfermedad incurable, que iniciaba por una pequeña mancha en el cuerpo, que poquito a poquito iba consumiendo. De una pequeña mancha, una pequeña llaga que le salía en la piel, la cual tenía que ser revisada por el sacerdote de turno y de comprobar todo esto si era verdad. El sacerdote de turno tenía que él ver y evaluar la enfermedad, si era verdad, lepra o no. Porque la lepra estaba considerada una enfermedad inmunda, como dice Levíticos 13:3. En el Antiguo Testamento era considerada como inmundo. Quien la poseía tenía que hacer algo muy grave. El que tenía esa enfermedad primeramente, no podía estar con la gente reunida. Tenía que apartarse. No podía estar junto con la gente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era así. Tenía que tenía esa enfermedad, se tenía que salir donde vivía, tenía que salir del campamento fuera. Y había una orden que cuando alguien se aproximaba a ellos, él tenía la obligación de gritar duro: inmundo, inmundo. Y esto es lo que estaba condenado este general, querido y amado por el rey sirio. ¿De qué le valía a este general ser grande y poderoso en la fila de su ejército, si tenía un problema que no podían solucionarle? Nadie en este mundo le pudo solucionar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no viene del hombre, sino esa enfermedad viene por causa del pecado. ¿Y quién castiga el pecado? No es el hombre, es Dios. Y si es que él no se podía acercarse a Dios, si él no podía reconciliarse con Dios, entonces su pecado no podría ser quitado. Su lepra no podía ser sanado. Entonces, como Dios es grande y poderoso, mis hermanos, Dios lo que hace es que Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe de lo que tú y yo estamos pensando. Él sabe la necesidad que tú tienes. Él sabe de lo que tú necesitas y con qué corazón lo necesitas y para qué lo necesitas. Él sabe. Entonces, por eso entra en escena en la vida de este hombre. O sea que su brillantez, lo que era él, un grande, un poderoso, un rey, un general que estaba al mando de toda la nación y todo, no le valía de nada. No le valía de nada. Porque poco a poco se tenía que ir saliendo de ahí. Tenía que irse arrinconándose donde él no iba a poder tener esa facultad de ser o de pisotear como lo hacía cuando estaba sano. Este general pisaba duro al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ¿saben lo que les digo? Dios utilizando a este hombre para latigar, como les había dicho, para latigar al pueblo que se había
descarriado del camino de Dios, para atraerles, para ponerles en su lugar, para que ellos entiendan que fuera de Dios, que separados de Dios, nada se puede hacer. Hermanos queridos, todo hombre que anda sin Jesucristo, todo hombre que no ha sido sumergido en el manantial de la gracia de Dios, en el río de su gracia, no es más que un pobre y desdichado leproso. Dice la palabra que el pecado, al igual que la lepra, alcanzaba a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Y mis queridos hermanos, Romanos 6:23, 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, mis amados hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es, hermanos, una enfermedad como la lepra que te va consumiendo, contaminando poquito a poquito. Este hombre empezaba con una mancha aquí y poco a poco se iba extendiéndose. Y este hombre poco a poco se iba encerrándose y no iba a poder tener esa libertad para hacerlo como lo hacía antes. Hermanos queridos, el pecado nos puede llevar a bajarnos al suelo, si le permitimos. Hermanos queridos, el Señor es bueno y fuerte, dice. Nosotros no tenemos que dar lugar para que Él se apropie de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él no es dueño de nuestras vidas. Él no nos ha dado la vida. Dios es el que nos ha dado la vida. Satanás es el que destruye las vidas, pero Dios es el que construye las vidas. Este general estaba infectado con este mal. Por eso Naamán, el sirio, debemos tener, hermanos, que este general representa a todos los hombres de este tiempo y de los tiempos pasados. Representa a toda la raza humana. Todos fuimos en aquel tiempo medidos y llamados imperfectos, contaminados como este hombre. Este hombre representa a aquellos hombres y mujeres y aquella sociedad que está apartada de Cristo, que está bajo su imponente vestido. Dentro de su vestido, hermanos, hay algo que nosotros no podemos ver. Dentro de ese vestido que él llevaba había una enfermedad que nosotros no podemos mirar. Si nosotros pudiéramos mirar como Dios ve, dentro de ese cuerpo de este general había enfermedad, la lepra. La lepra estaba por debajo. Pero sin embargo, cuando nosotros nos vestimos, cuando nos ponemos bien presentables, todo eso tapa. Pero todo eso tapa. Pero en dentro queda la enfermedad. Así es el pecado cuando está cubierto, mis hermanos. Así. Cuando el pecado está cubierto, tú te pones bien como que si no ha pasado nada. Pero no lo engañes, ¿sabes por qué? A tu pastor, a tu hermano, a tu prójimo, le podéis engañar. Pero hay una persona que te ve todo y sabe todo y conoce hasta lo último de tu vida. Es tu Creador. A Él no le engañamos. A Él no le vamos a engañar jamás.
Este general, no sé a cuántos médicos habría recorrido. Naamán a cuántos hechiceros o brujos de aquellos tiempos habría acudido buscando sanidad. Las riquezas del rey estaban a disposición de este general. Pero al igual que el pecado, la sanidad para la lepra en aquel tiempo absolutamente no había. No se obtenía con ninguna cantidad de dinero, ni con ningún esfuerzo humano, sino solo con la humillación, con una disponibilidad de tu corazón para Dios. Dios, en su misericordia, Él te puede sanar y te puede limpiar de todo eso. Dios. Dice el versículo 2 y 3, dice: y de Siria había salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Imagínese, entrando en escena esta joven a la cual mencionamos primero. Aquí entra en escena ella. Bandas de secuestradores, bandas de delincuentes habían hecho una excursión en algún lugar de Israel y les había tomado a una jovencita cautiva, les habían llevado al comercio de los esclavos. Y ahí este hombre, Naamán, le había comprado para que sea ayudante o esclava de su esposa. Es por medio de ella que Dios, en su misericordia, llama a este hombre para que reciba su gracia. Esta jovencita, una niña, se cree que estaba muy joven todavía, porque dice una joven, apartada de su familia, que debería tener seguramente un odio bárbaro por esa gente que le hicieron daño, que le arrancaron de los brazos de su familia. Pero mire, ella hizo lo contrario. De ver que su amo sufría, ella sabía quién le podía ayudar. Ella testifica del varón de Dios llamado Eliseo. Esta jovencita, en el contexto podían cortarle la lengua, azotarle, meterle al calabozo o incluso hasta matarle por haber hablado sin pedir permiso, por haber hablado sin haber sido autorizada esta joven en esta situación, arriesgando su vida, arriesgando su ser, a ser castigada, burlada, humillada. Ella no calla, sino testifica de su fe, en quien ella cree. Podemos ver la soberanía de Dios en este tema, hermanos. Israel era apóstata, pero dentro de Israel, dentro de lo que eran apóstatas ellos, había todavía un remanente que creían en Dios. Habían todavía familias que creían en su Dios. Aunque el rey era un apóstata a tiempo completo, pero había una familia allí que no habían olvidado de su Dios. Una familia que todavía creían en su Dios. Dios permite que se lleve a esta niña para luego traer a su elegido lleno de lepra, de orgullo y de pecado.
Naamán para salvarle a este hombre Naamán. Así somos, hermanos. Así es los planes de Dios. Así utiliza Dios a personas que, aunque por el momento nos pueden doler, pero el Señor trabaja de esa manera, hermanos. Como dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, dice. Este versículo es para esta carta, es una carta que manda al pueblo de Israel cuando estaban exiliados en Babilonia. Yo les estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Los planes de Dios son perfectos, mis amados hermanos. Dios no falla. Cuando Él utiliza y quiere cumplir sus planes, Él va a utilizar a cualquiera de nosotros, aunque nos duela, como les acabo de decir. El versículo 4 y 7, sin pérdida de tiempo, dice que toma las cartas del rey, una gran provisión y parte de un botín grande para buscar, para conseguir su anhelada sanidad. Este rey que sale de su tierra, sale porque esta chica ya le había dado las pistas en donde él puede encontrar sanidad. Entonces no tarda, enseguida va a su rey, le informa y le dice, este rey le va y le dice, ¿sabes qué? Espérate, yo voy a hacerte unas cartas que tú lleves al rey de Israel. Entonces él, cuando abra las cartas y lea, va a saber de lo que yo quiero que él haga por ti. Entonces él va a saber de lo que yo necesito para ti, pensando que como siempre este pueblo sirio, el rey de Siria, les tenía amedrentado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como siempre, ha estado bajo el dominio de ellos. Entonces se pensaba que inmediatamente él iba a hacer lo peor. Y dice, ¿pero quién soy yo? Este rey, en tanto que no se había olvidado que había un Dios. Este rey era el rey perverso, pero no se había olvidado que existía un Dios. Y dice, ¿por qué me manda a mí? ¿Acaso que yo mato y doy vida? Yo no puedo hacer eso. Aunque me traigas cuánto de dinero, económicamente no te voy a poder hacer nada porque yo no soy dueño de la vida. El que da la vida es Dios y no soy yo. Entonces, se queda sorprendido. Entonces ahí entra en escena este profeta Eliseo. Porque dice que se rasgó el vestido, se arrancó el vestido, seguro se quedó en ropa interior, seguro. Se quedó así y seguro dijo, quédate ahí tú con tu vestido roto y déjame que venga aquí y para que sepa que hay un profeta en Israel. Y dice que viene, este general viene confiado, como él era algo grande, algo que siempre les tenía humillado. Dice que inmediatamente llegó a las puertas de la casa de Eliseo. Y dice que él esperaba no un desprecio, sino él esperaba que como llegó el general, se venga y se cuadre delante del general y le ponga a dar como parte, decir, mi general ha venido y yo tengo que esto y esto y esto. En cuanto tú me digas algo, yo tengo que correr y hacer lo que tú me digas.
para, general. Ya podrá hacer lo que pueda hacer. Pero bajo la voluntad de Dios, tu altivez, tu orgullo, tu capacidad, tu grandeza, no te vale. No te vale. No te vale. Él ni siquiera salió, mire. El profeta no salió. Se quedó adentro. Él cogió a un mensajero, le dijo, tú vete y dile tal cosa. Dile que se vaya y se meta en el Jordán 7 veces y ya está. Y que no quiero salir y hablar con este. Lo mismo pensó, bueno, es mis pensamientos, no, que la palabra no dice eso. Pero, y dice que este general embustero se enfadó de ver que no salió. Él esperaba que le reciba, pero con pitos y flautas y platillos ahí, pero no era así. Entonces, este dice que no quería ni saber de esto. Dice que no, que le manden a meter en el agua del Jordán. Un río sucio, un río que no tiene, que está contaminado, quién sabe. No es mejor que yo me vaya y me meta en los ríos de mi país, en el Habana y Farfar, que son iguales, que traen agua y limpia, y que seguramente que son ríos conocidos para mí, y que me mande a meter en el agua del Jordán. ¿Qué pasó? Pues yo tengo rango. A mí no me vas a mandar de esa manera. Mire, así es el hombre, mis queridos hermanos. Así es el hombre. Así somos los hombres, de orgullosos. Aun cuando necesitamos, despreciamos. Aun cuando sabía que él tenía una necesidad, él despreciaba. Él necesitaba sanidad y sabía que ahí iba a encontrar sanidad. Rechazaba. Y así es el hombre. Sabe que Cristo le está llamando, le está diciendo, ven, todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero no le toman en cuenta. No le toman atención. No necesitan de ese descanso. No necesitan de ese manantial de agua viva que es Jesucristo para lavarse en Él y para limpiarse y tener una vida abundante y una vida sin fin. Así somos los hombres, hermanos. De esa manera se comporta el ser humano con Dios. Como este general. Este general había tenido necesidad, pero no le interesaba humillarse. Pero lamentablemente nosotros podemos ser o hacer lo que queramos. Pero si tú y yo estamos en los planes de Dios, te puede costar. Puedes llorar. Podemos llorar. Podemos arrastrarlos en el suelo, no queriendo. Pero ese plan se cumple porque se cumple. Ese plan se cumple porque se cumple. Y si no era por los criados y por todo lo que, por los acompañantes que él traía, seguro despreciaba, no se metía. Él decía, Padre mío, ¿por qué no vas a hacer caso? Si este hombre te dice que te laves y no vas a hacer caso. Y Dios inmediatamente utiliza a sus empleados de Él mismo, sabiendo de que su corazón se estaba poniendo duro
inmediatamente utiliza a sus empleados y dice, ¿qué no vas a hacer? ¿Para qué hiciste un viaje tan largo? ¿Para qué habéis caminado tanto? Nos hiciste caminar, nos hiciste sacrificar para que no puedas cumplir lo que te están pidiendo y te vayas con lo mismo. No. Tienes que obedecer, tienes que hacer. Y porque verás que ahí te vas a ir limpio, seguramente dijo eso. Y inmediatamente fue tocado. Porque cuando el Señor toca, toca. Cuando el Señor te toca, tu corazón de piedra y mi corazón de piedra nos lleva al arrepentimiento. Y ahí es cuando Él se va. Y seguro estaría lanzando 7 veces, tenía que meterse al agua. 7 veces. Y estaría como un niño pequeño ahí, 7 veces tirándose, saliéndose, tirándose, saliéndose, como un niño de un tobogán ahí. Ahí ya no le importó que qué me dirá la gente. No le importó los rangos que yo tenía. No me importa que la gente me diga, mira el general cómo está. Mira cómo está como un niño ahí jugando. No le importó. ¿Por qué? Porque ya no eran sus fuerzas. Porque ahí ya estaba funcionando la obra maravillosa del Creador en su vida. Y así trabaja en nuestras vidas el Señor. Hermano querido, amigo que nos escuchas, si el Señor te está tocando y tú le estás resistiendo, no esperes que te dé un escarmiento duro y a lo mejor tengas que lamentar, a lo mejor tengas que llorar para que tú vengas y te rindas. Sea sabio, porque el sabio él ve inmediatamente, se sigue su pedido, su necesidad. Pero uno que no es sabio endurece, sufre y lamenta y tiene que llorar amargamente. Mis queridos hermanos, estoy yendo así apurándome. ¿Por qué? Porque estamos quedando, me voy a quedar a medias y yo no quiero quedarme a medias porque me ha costado meterme tanto y para no compartir es una pena, ¿verdad? Este general, como dice el versículo 11 y 13, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar de la llaga, pues me sanará. Y yo miré, tranquilamente. Esa era la reacción de este general. Esta era la reacción de este general ante la orden que él recibía de parte del enviado de Dios, del profeta de Dios. Reprochando al manantial de agua viva que el Jordán en ese entonces estaba representando, y reprochando, despreciando, dice que las aguas de sus ríos, del Habana y el Farfar, eran mejores que las aguas de Israel. Pero qué triste, hermano, despreciando algo que se iba a perder este hombre por ser tan orgulloso.
por ser tan orgulloso. Pero la verdad, el Señor ha utilizado y ha trabajado duro para que ese plan se cumpla en la vida de este hombre. Por eso dice que por este hombre, Siria, este hombre llevó la salvación a Siria. Este hombre llevó la palabra de Dios a este pueblo pagano, a este pueblo idólatra, porque Dios utilizó a este hombre. Por eso les decía, cuando el Dios tiene un plan con cada uno, cueste lo que le cueste a la persona, Dios va a cumplir con ese plan. Dios va a cumplir. Y Él cumplió. Mis queridos hermanos, me gustaría irme al tercer punto, pero casi el tiempo va premiando y no va dando tiempo para mucho. Es la gracia que me lleva de mi soberbia a una humildad, a una humildad que jamás he tenido, a vencer todo de lo que por mi orgullo soy capaz de hacerlo. Pero por la gracia de Dios, yo he podido, y cada uno de nosotros seguramente ha podido vencer y aceptar el plan de Dios. La gracia dominante, la gracia poderosa, la gracia soberana de Dios empezaba a obrar en este proceso. Y este hombre dice, en el versículo, después que todo pasó, después que ya él había aceptado con las incomodidades que él tenía para aceptar, para humillarse, él al último va diciendo, versículo 15, dice, y él volvió al varón de Dios, o sea que volvió donde el profeta Eliseo. Él volvió y toda su compañía, dice que volvieron delante de él a ofrecerle lo que él traía, porque él traía presentes, queriendo pagar por esa sanidad que él necesitaba. Traía oro, traía plata, traía vestimentas para con eso comprar la sanidad. Y la sanidad no se puede comprar por ningún precio en este mundo, hermanos. La sanidad solo se puede comprar, se puede lavar en la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que le puede lavar. Esa sangre solo le puede curar. Y esa sangre le puede dejar limpio y apto para el servicio y para la honra de su nombre. Y para su servicio, que nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar en agradecimiento a ese favor inmerecible que nos ha dado. Este general es de ejemplo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener claro cómo Dios ha trabajado desde mucho tiempo utilizando
a personas para atraernos. Muchas de las veces nosotros seríamos capaces, o cuántas veces nosotros les daríamos con la puerta a los que nos han traído el Evangelio, la palabra de Dios, así como este general. Pero ahora este general iba cantando y gozando y alabando y prometiendo que de aquí en adelante él no iba a hacer sacrificios más a sus dioses. Él no quería más porque Israel pagaba impuestos a Siria. Pero en ese momento él dice que de ahí ya no saldrá más. ¿Por qué? Porque él ya no va a dar más holocausto a esos dioses ajenos. Porque él ya reconoce cuál es el Dios vivo y verdadero. Él sabe cuál es el Dios vivo y verdadero, el que le dio la sanidad que él necesitaba. Mis queridos hermanos, así es nuestro Dios. Él es celoso. Él no quiere compartir con nadie. Él quiere que nosotros le honremos y le demos la honra y la gloria que es para Él y es de Él, como este hombre. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor.